Si habéis seguido el primer vídeo, os tiene que haber quedado algo así. Así que vamos a continuar. Y voy a tejer ahora un punto bajo, otro punto bajo y ahora un aumento. Es decir, 2 puntos bajos y un aumento. 1, 2 y aumento. Y voy a seguir con esta secuencia hasta terminar la vuelta. Ahora vamos a tejer 3 puntos bajos y un aumento. 1, 2 y 3. Y ahora en el siguiente el aumento. Así que voy a seguir con esta secuencia de 3 puntos bajos y un aumento hasta terminar la vuelta. En esta vuelta vamos a tejer 4 puntos bajos y un aumento, pero voy a hacer como hemos estado haciendo hasta ahora, 2 puntos y un aumento. Y ahora 4 puntos bajos y un aumento, y sigo con la secuencia normal hasta llegar al final. Cuando lleguéis al final, tejéis el aumento que os toca y los 2 puntos bajos que faltaban al principio para completar los 4 puntos bajos de la secuencia. Y ahora vamos a tejer 5 puntos bajos y un aumento. 1, 2, 3, 4 y 5, y en el siguiente el aumento. Y seguimos con la secuencia de 5 puntos bajos y un aumento hasta terminar la vuelta. En esta vuelta vamos a tejer únicamente puntos bajos, sin aumentos. Tejeremos puntos bajos hasta llegar al final de la vuelta. Vamos a tejer puntos bajos hasta el penúltimo punto. Y en el último, como veis, cambiamos de color. Y con el color amarillo vamos a tejer una nueva vuelta únicamente de puntos bajos. Terminamos de tejer los puntos bajos y vamos a unir con el primero que hemos tejido mediante un punto deslizado. Ahora vamos a tejer los triángulos para decorar la base de la tacita. Entonces vamos a tejer 6 cadenetas. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Y ahora vamos a empezar a tejer en la segunda cadeneta contando desde la aguja y tejemos puntos bajos. 5. 1, 2, 3, 4 y 5. Tejemos ahora una cadeneta al aire y volteamos el tejido.
Y ahora voy a tejer una disminución, que como veis es un punto bajo medio hacer, hago otro más y ahora tengo 3 bucles en la aguja, cojo lana y paso por los 3 a la vez. Ahora tejo un punto bajo y en el siguiente voy a hacer una disminución. Inserto aguja y cojo lana. Inserto aguja en el siguiente punto y cojo lana. Y ahora vuelvo a coger lana y paso por los 3 bucles a la vez. Cadeneta al aire y volteamos el tejido. Y ahora vamos a tejer 3 puntos bajos. 1, 2 y 3. Cadeneta al aire y giramos. Y ahora voy a hacer un punto bajo y una disminución. Cadeneta al aire y giramos. Y ahora ya, por último, tejo una disminución. Hacemos una cadeneta al aire para asegurar y cortamos. Tenemos que hacer un triangulito más de color azul. Con el color fucsia vamos a hacer exactamente lo mismo, 6 cadenetas. Empezamos a tejer en el segundo punto contando desde la aguja y vamos a tejer 5 puntos bajos. 2, 3, 4, 5. Y ahora cadeneta al aire y giramos. Vamos a hacer una disminución, un punto bajo y una disminución. Cadeneta y giramos. Y ahora 3 puntos bajos, 1, 2 y 3. Cadeneta al aire y giramos. Y ahora vamos a hacer una disminución y un punto bajo. Cadeneta al aire y una disminución. Y hago ahora una cadeneta para asegurar y corto. Y de este color vamos a tejer uno más. Los triangulitos los tenéis que coser con el piquito hacia abajo, como veis en la imagen. Para tejer la nariz o la asita de la taza vamos a hacer un anillo mágico de 7 puntos bajos. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Y cierro tirando con un poquito de fuerza. Y unimos mediante un punto deslizado. Y ahora vamos a tejer durante 17 vueltas únicamente puntos bajos.
Seguimos tejiendo durante 17 vueltas únicamente puntos bajos para que se nos forme un churrito. Una vez que hayáis tejido las 17 vueltas, os tiene que quedar algo así. Y ahora lo vamos a rellenar. No en exceso porque queremos que se doble y que mantenga la formita, pero lo suficiente para que se vea redondito. Una vez que lo tengáis relleno, si lo dobláis como hago yo, os quedará una forma perfecta, así redondita para el asa. Ahora lo que tenemos que hacer es ubicarlo donde lo vamos a coser. Yo me ayudo de unos alfileres. Y una vez he decidido dónde va a ir el asa, lo mantengo y lo coso. Para los ojitos voy a utilizar fieltro. Antes de coser o de pegar los ojitos, os recomiendo que hagáis como yo, ubicarlos y haceros una idea de cómo puede quedar. Una vez tengamos los ojitos pegados, entonces iremos a por las cejas. En esta ocasión he pegado los ojitos en vez de coserlos, y ahora lo que voy a hacer es coger un poquito de lana negra y lo voy a utilizar para hacer el detalle de las cejas. Las cejas las podéis hacer a vuestra elección. Yo en esta ocasión las voy a hacer de abajo hacia arriba para darle un toque de ternura a la mirada. Una vez hayáis elegido la forma de vuestra ceja, damos por dentro un par de puntadas para asegurar. Tenemos que hacer exactamente lo mismo en el otro ojito, intentando que esté a la misma altura. Para el último detalle de la tacita vamos a tejer 24 cadenetas. Una vez hayáis tejido las 24 cadenetas, os queda un cordoncito así y lo que vamos a hacer es colocarla alrededor de la tacita, entre la base y el cuerpo, por así decirlo, y lo vamos a unir, así como veis. Y ahora lo único que tenemos que hacer es ajustar un poquito y esconder esos dos hilitos que nos han quedado ahí. Así es como ha quedado nuestra tacita, como veis, con los detalles, ese rotito característico de Chip. Por dentro se ve un poquito las cejitas, si coséis los ojos también se verá un poco, pero bueno. Y el resto pues ya lo veis, así es como queda la tacita en general. Y nada, espero que os haya gustado este vídeo. Si es así, compartidlo y nos vemos en el próximo.